Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires ha venido trabajando con mucha intensidad y responsabilidad en todo. Tengamos en cuenta que es la cabeza de la región metropolitana y que confluye toda una región de 15 millones de habitantes en el centro, y el sistema hospitalario de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en términos de la oferta de salud pública, que es la más importante en la región, como la de la salud privada, está integrada en un sistema nacional que se ha preparado y se ha reforzado con colaboración de las tres administraciones. Entonces yo diría que por un lado ha habido un celo, un trabajo muy interesante, y por otro lado se va dando una... no me gusta utilizar la palabra flexibilización, porque en realidad da la sensación de aflojada, y no hay una aflojada, hay una apertura muy vigorosa, muy criteriosa, inteligente, que procura ir viendo posibilidades de desarrollo a actividades comerciales, activas, que vayan generando condiciones para que la Argentina se vuelva a poner a trabajar como corresponde y como debe hacerlo, siempre con los cuidados del caso. Yo en general tengo una buena mirada de cómo se ha venido manejando en la ciudad esto. Sí, Diputado, sí, una consulta que tiene que ver con esto, porque la verdad que yo entiendo que hay mayor demanda social por lograr algunos permisos más importantes. Ya llevamos casi 80 días de cuarentena, pero la pregunta es esta. Digo, cuando había un puñado de casos y contagios y muertes, la cuarentena era como muy severa. Y ahora, digo que tuvimos ayer 940 casos y 14 muertos. La cuestión va por cierto aflojamiento. Coincido con usted en que la palabra relajamiento no es la mejor. Digo, ¿a qué se debe esa circunstancia? ¿Que pasó el tiempo? Porque digo, estamos en materia de números más complicados que cuando empezaba la cuarentena. Yo estimo, y es un análisis que hago, por supuesto, nosotros los diputados de la Ciudad de Buenos Aires tuvimos un par de reuniones con Rodríguez Larreta y con el secretario de Salud Pública, Fernando Quirós, que me han mantenido informados, pero no soy el técnico que pueda dar una explicación del caso, pero sí tengo una mirada y tengo alguna información. Yo creo que lo que pasa es que se ha ido aprendiendo mucho, se ha ido preparando a la infraestructura de salud para estar preparada para poder dar respuesta cuando el pico llegue al máximo. Se ha ido controlando y evaluando cómo se produce la expansión, y la verdad que 400 más o menos casos en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, como nivel de crecimiento, si bien es importante, no es algo que permita un desmanejo, y no ha habido un pico realmente notable a partir de estos permisos que se han ido otorgando. Me parece que la mirada puesta en evitar las concentraciones, evitar el uso del transporte público, y sobre todo seguir apelando a la contribución ciudadana, a las personas, a los ciudadanos activos y gente preocupados, responsables. Están hablando de dar más espacio para que los chicos y adolescentes, los niños y adolescentes puedan salir algo más. Esto es muy importante. Yo hice un proyecto de resolución, fui el primero en hacerlo, señalando que había una mirada adultocéntrica de la pandemia, que no se estaba teniendo en cuenta el impacto que sobre los menores estaba teniendo el encierro. Y bueno, son cosas que se han venido observando, que se han venido abriendo. Yo creo que se va a ir manejando día a día. Es una experiencia que estamos haciendo al andar, ¿no? De estas cosas, saben, hay muchas incertidumbres. Creo que con prudencia, con firmeza y con criterio, y sin estar encerrados en una posición única de encerramos todo y esperamos qué pasa, es un buen camino que se está adoptando. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Verónica Benaim lo saluda. Una de las medidas que también se están analizando en empezar a recuperar o a flexibilizar tiene que ver con la vuelta del running, ¿no? Para aquellos que salen a correr, aquellos que hacen deporte. ¿Usted cree que es una medida que, bueno, la están pidiendo desde el gobierno de la ciudad, de hecho? ¿Cree que debería empezar a aplicarse en esta nueva fase? Sí, creo que sí. Creo que, por supuesto, como lo está planteando el gobierno de la ciudad, esto es en horarios determinados y no más de 2 personas, que no se armen grupos de esto. Me parece que son flexibilizaciones razonables que van a acompañar a que la gente pueda seguir acompañando y seguir siendo custodio de las medidas de seguridad. Mientras más racionalidad tengan las medidas de seguridad sanitaria, mientras más apelación haya a nuestras propias responsabilidades, me parece que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y en el país en general,
la respuesta de la ciudadanía ha sido muy buena. Yo creo que una de las razones por las cuales le está yendo bastante bien a la Argentina en términos comparativos es que ha tenido una ciudadanía muy responsable. ¿Y cómo ve? Sí. ¿Cómo ve a esta? Hablamos de la ciudadanía responsable, pero también tenemos, digamos, otra cara, tal vez son los menos, pero aquellas personas que están reclamando, y sobre todo se los ve los fines de semana reclamando por, digamos, salir un poco de la cuarentena. ¿Cómo ve esos reclamos? Bueno, algunos los veo muy mal, muy peligrosos, y otros los veo muy bien y muy razonables. Hay algunos que están inspirados en una lógica racional, de diálogo, de apertura, de que convocan al gobierno a que haga más multidisciplinaria la mirada, y hay opiniones muy responsables, tanto desde el punto de vista de la economía como desde la salud, distintas alternativas de salud. Y después están estas minorías excéntricas, que son los antivacunas, que son los libertarios absolutos, que consideran que una restricción acordada por la sociedad en un momento de crisis como esta es una restricción ilegítima a la libertad. Eso me parece que son todos miradas muy, muy pequeñas, muy pequeñas en su representatividad y en su cosmovisión, y que son totalmente marginales. Yo creo que lo que no tenemos que equivocarnos también es que confundir en el mismo plano todas las miradas críticas, porque cualquier mirada crítica es una contribución a la acción del gobierno, y muchas veces el gobierno, en su celo por preservar su camino o hacer consistente su camino, confunde, y esta falsa antinomia que es o cuarentena o vida, o cuarentena o libertad, me parece que son absolutamente falsas. Hay que trabajar por preservar la vida, la salud, generar un ejercicio responsable del cuidado como se está procurando hacer, y no llevarnos a falsas dicotomías, porque hay que tener en cuenta el tema económico. Digamos, la sociedad necesita poder expresarse. El tema de las clases también es una buena noticia. La Ciudad de Buenos Aires está empezando ya a considerar la vuelta a clase con un protocolo y en forma ordenada y escalonada. ¿Cómo sería eso, diputado? Porque hemos visto distintos modelos implementados, sobre todo en Europa y también en Asia, sobre el regreso a clases, pero aquí también estamos hablando de chicos que no solamente asisten al colegio con el propósito bueno, obviamente de educarse y de socializarse, sino también como el único lugar a donde pueden ser alojados si su mamá y su papá vuelven a trabajar. No solamente eso, y la FAO acaba de hacer un informe en el cual estima que en América Latina va a haber un 10% de crecimiento de la malnutrición por la falta de provisión de alimentos habitual en el sistema de educación pública, que también nos está pasando. Sí, pero yo lo había dejado eso de lado porque también he visto y me consta que está funcionando muy bien la entrega de bolsones de alimentos en la mayoría de las escuelas públicas. Digo, esto sigue, por supuesto, siempre fue un problema porque siempre hubo más pibes hambriados que bolsas de comida disponible o de cupos para el comedor. Esto es algo que lamentablemente lo sabemos y lo hemos visto con nuestros propios ojos. No hace falta ser muy fisgón en ese sentido, porque uno ve que ha aumentado notablemente la pobreza y los pibes hambriados, pero bueno, en ese sentido creo que mal los colegios siguieron abiertos como establecimiento y proveyendo a las familias de las bolsas de alimento, pero bueno, sin duda. Sí, seguramente, pero de todos modos, volviendo a la pregunta, vinculado a cuál es el primero que lo anunció fue el gobernador de Jujuy. Yo sinceramente no estoy al tanto de cuál es el mecanismo que se propone. Lo que me parece que es un buen dato que ya varias administraciones, el caso de Jujuy, creo que hay una otra provincia más, y el caso de la Ciudad de Buenos Aires que lo anuncia como mirada, no sé los detalles, pero que ya estén pensando a trabajar en cómo vamos normalizando el servicio educativo, me parece un paso importantísimo, y el que sí me parece, y aprovecho cualquier espacio de difusión que tengo para reclamarlo, me parece que es una deuda enorme, injustificable, es el tema del funcionamiento de los tribunales. No hay ninguna razón para que la justicia esté funcionando al ritmo que está funcionando en la República Argentina. Esto es algo que tenemos que reclamarlo con firmeza. Tiene que haber creatividad, originalidad, despliegue de recursos como para que se pueda ofrecer un servicio de justicia sin poner en riesgo ni y modernización.
Y modernización. Sí, por supuesto. Diputado, perdóneme, que tiene que ver la pregunta con este último tema. Digo, la consulta es la siguiente. Ahora, ¿cuánta responsabilidad hay de los otros poderes, de ustedes, del Ejecutivo, respecto a la justicia, que es un poder autónomo? Parecería que es una decisión que tiene que tomar la propia justicia per se para que empiece a funcionar, ¿no? Totalmente. ¿O no? Es así. Claro. Mi reclamo es justicia. El reclamo es a la Corte Suprema, a la Administración de Justicia, un reclamo de la sociedad que asumo como propio. No es un reclamo al gobierno. El gobierno no pone a la justicia no podría ni a la justicia ni al poder legislativo con condiciones de funcionamiento. Diputado, y en ese sentido, la información un poco con la sede o el sector judicial tiene que ver con que el 6 de junio vencen las subrogancias de jueces dentro del Poder Judicial de la Nación. Por lo tanto, este vencimiento puede hacer que algunos juicios se caigan, digamos. Sí, nosotros esperamos que esto sea tomado como corresponde y se hagan todas las prórrogas de plazos que la emergencia y que el funcionamiento de la justicia limitado de estos últimos meses ha implicado, y que no haya ninguna señal en la República Argentina de que hay alguna estrategia para evitar que la justicia avance y mucho menos que esto sea en busca de lograr que no avancen algunas causas vinculadas a corrupción, etcétera, porque me parece que complicarían enormemente las posibilidades de confluencia política a la sociedad argentina en la salida de la pandemia. La salida de la pandemia va a requerir un esfuerzo económico, institucional muy fuerte, muy grande. Hay una enorme predisposición y responsabilidad de la oposición para participar de este esfuerzo de la sociedad argentina. Entonces, maniobras de este tipo que pudieran poner en riesgo la prosecución de las acciones judiciales existentes, nos parece que serían un obstáculo a la posibilidad política de que los argentinos estemos juntos trabajando para salir de la pandemia. Diputado, una pregunta que es política, porque usted es un hombre del radicalismo, pero integra Juntos por el Cambio. Digo, hay, a veces de manera explícita, a veces de manera implícita, cuestionamientos de sectores más críticos dentro del PRO para con el rol de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene que tener obligadamente casi mucho vínculo y contacto con el Ejecutivo Nacional y con provincia. Usted es del radicalismo, no de la vereda de enfrente, pero tampoco es propio. ¿Cómo ve esta interna del PRO? ¿Hay que cuestionarlo a Larreta o hay que entenderlo porque tiene buen diálogo con Alberto Fernández? Yo creo que los integrantes de una alianza política como es la coalición Juntos por el Cambio, que tenemos representación parlamentaria, que gobernamos varias provincias, pues no solamente gobernamos la ciudad de Buenos Aires con el PRO, gobernamos 3 provincias, Corrientes, Jujuy y Mendoza con el radicalismo. Los gobernadores tienen un espacio para la interacción, para el trabajo en conjunto con el gobierno nacional, y más en momentos excepcionales como estos, que me parece que no deben ser cuestionados como que les falta personalidad opositora. Los gobernadores no son opositores, son gobernadores que están gestionando sus administraciones y tienen un espacio a trabajar, y nosotros los que tenemos responsabilidad legislativa, tenemos que cumplir nuestro rol de iniciativa legislativa, de controles parlamentarios, exigir los controles del Parlamento, demandar que exista presupuesto, demandar que haya informe de los gastos, demandar que no haya concentración de poderes en el parte del Ejecutivo. Son tareas que estamos cumpliendo, demandándolo, a veces con más éxito y otras veces con menos por la correlación de fuerzas que existe. Y los que no tienen responsabilidades ni legislativas ni de gobierno tienen espacio para tener una libertad en sus apreciaciones que nosotros no nos los damos por los objetivos que nos planteamos. Entonces, a mí me parece que la convivencia de este espectro debe hacer entender a todos que hay un rol a jugar por los gobernadores, hay un rol para jugar por los legisladores y hay un rol para jugar por los dirigentes políticos sin estas responsabilidades. Y bueno, dentro de un marco razonable, obviamente, no puede estar uno en un extremo y el otro en el otro, ¿no? Diputado, hoy el Senado de la Nación va a tratar finalmente el rechazo de los 2 decretos de necesidad y urgencia que se firmaron en el gobierno de Mauricio Macri, y también van a tratar el aval, digamos, a los superpoderes. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Yo lamento las dos cosas. Lo de los superpoderes, porque creo que
era innecesario, con una oposición responsable, que no estira piedras, que ha tenido una enorme predisposición al diálogo y a entender las dificultades y la necesidad del gobierno de disponer de medios y de agilidad para enfrentar los extremos que esta pandemia genera. Haber hecho por decreto necesidad de urgencia una transferencia de poderes tan grande nos parece innecesario, que debilita el sistema democrático y el espacio para la participación de las distintas fuerzas opositoras e institucionales. Eso nos parece un grave error del gobierno y como todo, digamos, nunca los errores deben o podrían justificarse, pero cuando no es necesario, porque tienen mayorías parlamentarias, etcétera, para desarrollar su actividad legislativa, es hasta innecesario. Lo de la competencia en las escuchas ya forma parte de otra cosa, forma parte de un estilo de avance de un sector del gobierno sobre espacios vitales de control del manejo de la justicia, que se expresan en distintas posiciones y que me parece que tienen otros objetivos que van a perturbar muy seriamente la actividad política. Nosotros de ninguna manera estamos dispuestos a convalidar ninguna estrategia que vaya generando ganar colinas estratégicas que tengan como objetivo lograr la impunidad frente a los procesos de corrupción que están en curso. Y creo que ahí, en eso, en la decisión de investigar parcialmente el endeudamiento de la Argentina. Nosotros estamos a favor de que se investigue el endeudamiento de la Argentina y nos parece ridículo que se limite a 4 años. No hay ninguna razón fundada en los objetivos de la investigación para entender los argentinos cuáles son las razones por las que nos endeudamos, en qué medida y en qué circunstancias que se busque como si fuera un acto de investigación sobre el gobierno inmediato anterior, y no sobre un fenómeno estructural que tiene la Argentina de alto endeudamiento que excede ampliamente el periodo de los últimos 4 años. Es esa situación, más traslado de las escuchas, más varias medidas, el cubrir jueces muy cuestionados, que los propios funcionarios del gobierno cuestionaban ampliamente, como Canicoba Corral, claro, cubrirlos para evitar la sanción que el Consejo de la Magistratura, son señales que a nosotros nos alarman enormemente. Diputado Facundo Suárez Lastra, muchas gracias por este contacto con nosotros, ha sido muy amable. Gracias a ustedes por el llamado. Chao, hasta luego.